Bienvenido a Diseño desde tu interior, el podcast de Dándole otra vuelta, donde hablaremos de diseño de interiores como herramienta de crecimiento personal. Soy Anaí Currás, diseñadora y house coach, y en Diseño desde tu interior quiero que descubras cómo tu hogar puede ayudarte a vivir mejor. ¡Empezamos! Hoy tengo conmigo a una mujer que no solo acompaña a otros a meditar, sino que también los acompaña a volver a ellos mismos, a vivir plenamente. María Nieto, autora del libro Volver a Vivir, es la voz detrás de Meditando con María y hoy viene a compartir su mirada íntima, pausada y profunda sobre el hogar como un espacio de transformación. Bienvenida, María. Muchísimas gracias, Anaí, por invitarme a este espacio tan bonito que tú tienes, que yo soy una apasionada también del diseño de interiores y la decoración. Y creo que fusionar estos dos mundos, bueno, para mí es un regalo, así que muchísimas gracias por tenerme aquí. La verdad es que para mí está todo muy, muy ligado y no sabemos hasta qué punto. O sea, yo creo que las personas que están empezando como a descubrir un poco este mundo, no son conscientes hasta qué punto todo nuestro entorno nos conecta, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos más en profundidad de esto. Para quienes aún no te conocen, ¿quién es María más allá de Meditando con María? Bueno, pues María es una mujer normal y corriente como cualquier otra, que soy mamá de 2 adolescentes, tengo una empresa, pues hago las comidas, voy a la compra, bueno, tengo una vida normal más allá de las redes sociales y soy enfermera especializada en cuidados paliativos. Y durante todos estos años en los que he ido acompañando a personas quizás en los momentos más difíciles de sus vidas, a las familias y hacer esta transición a los pacientes, bueno, pues encontré la pasión de acompañar, ¿no? De acompañar a las personas y de facilitarle herramientas que a mí me habían funcionado, que me han funcionado a lo largo de mi vida, para acompañarles en estos momentos quizás complicados, ¿no? Que no sabemos dónde tirar o que no sabemos qué hacer, pero no nos encontramos bien, ¿no? Y de ahí nace el libro Volver a Vivir. Qué bonito, me parece muy, muy necesario y muy bonito tener una persona así que te acompañe en esos momentos tan difíciles. ¿Cómo llegas a dedicarte al mundo de la meditación y el bienestar? Bueno, pues más o menos yo cuando tenía 30 años, que acababa de nacer mi segundo hijo, bueno, pues trabajaba en una multinacional grande, porque después de hacer enfermera he hecho miles de cosas porque soy un culo inquieto. Entonces, bueno, pues fue la crisis esta del 2008, bueno, todo el follón. Tuve un ataque de pánico tremendo, se me cerró el esófago. No podía ni tragar saliva, nos fuimos al hospital corriendo, se creían que tenía algún tumor, alguna cosa, y nada, y me dijeron que no tenía nada, que era por el estrés. Además es una historia bastante mágica porque el médico que me atendió en urgencias, después de hacerme todas las pruebas y valorarme, pues me dijo que nada, que tenía que cambiar mis prioridades y que me recomendaba empezar a meditar. Total, que yo llegué a casa y cogí YouTube, como creo que hacemos todos, ¿no? Puse meditación, cómo meditar, y allí empecé, ¿no? A la semana estaba increíble, ¿no? Increíble. Luego ya empecé con, ¿sabes? Ya que cuando tú empiezas, ¿no? Y el universo ve que tú has abierto esa puerta, es como que ya empieza y te empieza a llenar de herramientas, ¿no? Y bueno, eso me pasó a mí, me cambió la vida al poco tiempo cuando fui a la revisión en el hospital con mi informe de urgencias, pregunté por ese médico y me dijeron que no conocían ese médico, que allí nadie había trabajado con ese nombre. Muy fuerte. Sí, sí, tengo el informe guardado y todo. Pero bueno, ese señor, sea quien sea, a mí me cambió la vida. Te hizo un clic ahí, ¿no? En tu vida. Sí, Qué sí, pasada. increíble. ¿Hubo un antes y un después en tu camino que te hiciera volver a ti, a tu interior? Bueno, yo creo que no ha sido un momento puntual, ¿no? Ha sido momentos, yo creo que la vida te va mostrando cosas que ya no te funcionan, cosas que tú estabas sosteniendo
y porque a lo mejor es lo que debes hacer, lo correcto, lo que te han dicho que tienes que hacer, ¿no? Todo lo que llamamos programación, memorias, creencias, todo esto. Y llega un momento en la vida en el que dices, es que a mí no me está funcionando esto, ¿no? O sea, es que no estoy disfrutando de la vida, es que si esto es la vida, ¿no? Yo me bajo, o sea, esto, ¿no? Hay mucha gente que vive en un sufrimiento, en trabajos que no le gustan, en cuerpos que están enfermos, bueno, en familias y en relaciones tóxicas. Y entonces esto al final, hay gente que decimos hasta aquí, tiene que haber algo más. Y entonces nos ponemos a buscar. Nos ponemos a buscar y encontramos esa solución o esa apertura en diferentes caminos, ¿no? Y yo lo encontré a través de la meditación, a través de la física cuántica, de toda la sanación cuántica, porque al ser mujer de ciencias, todo esto esotérico, yo necesitaba encontrarle un sentido, ¿no? Una base científica a todo lo que hago. Entonces, el mezclar la magia con la biología, ¿no? A mí ha hecho ese clic y es un poco lo que intento transmitir de una manera fácil y práctica para que todos lo encontremos. Pero ha sido un momento puntual, yo creo que han sido muchos. Y cuando pasas una pantalla, viene otra. Y este camino es como una evolución constante en el que cada vez nos sentimos mejor, cada vez estamos mejor, cada vez estamos mejor. Y es como, wow, o sea, ¿qué más es posible aquí? Porque cada vez que abres una puerta, accedes a un espacio mucho más expandido y mucho mejor. Wow, me siento como si describieras alguna parte puntual de mi vida, ¿eh? Sí, es que desgraciadamente es lo general, ¿no? Yo creo que el 95% del planeta estamos ahí en esa supervivencia del día a día, en ese modo automático en el que no nos permitimos disfrutar. Hay mucha gente que yo hago lecturas de registros acásicos y una de las preguntas estrella es ¿cuál es el propósito de mi alma? Entonces, ya lo adelanto aquí, que siempre la contestación es disfrutar de la vida, desde quien tú eres, ¿no? Porque hemos venido a experimentarlo desde quienes somos nosotros, no desde lo que nos han dicho que tenemos que ser o que seamos todos iguales como hechos en línea, ¿no? No, se experimenta la vida, sea cual sea la vida que te haya tocado, la vida que tú vayas eligiendo, pero desde tu autenticidad y desde tu coherencia. Qué falta hace, sí. A día de hoy muchísima cuando vivimos como en ese piloto automático y yo llegué a ese punto también, ojo, sé muy bien de lo que hablas. O sea, ya te decía que me siento muy identificada. ¿Qué significa para ti volver a vivir y qué te llevó a escribir este libro? Bueno, a ver, volver a vivir para mí es urgente. O sea, esta frase es urgente. Necesitamos salir de ahí porque la gente se está muriendo literal, están enfermos, todo el mundo está inflamado, todo el mundo está con alguna consecuencia derivada del estrés continuo, de los altos niveles de cortisol, de una alimentación que es química, no nos nutrimos, todo nuestro aparato digestivo está hecho polvo, está todo el mundo, ¿no?, con el famoso SIBO, con las intolerancias, con enfermedades autoinmunes. Ya, o sea, hay que vivir de verdad. Hay que vivir, o sea, con mayúsculas. Tenemos que exprimir esta vida al máximo y tenemos que nutrirnos de todo lo que nos funciona y nos hace bien. Y por ende, el tema que vamos a hablar hoy aquí, ¿no?, es la importancia de con lo que te rodeas, tanto de las personas, de los alimentos, de cómo cuidas tu cuerpo, de cómo cuidas tu mente, cómo gestionas tus emociones y el templo sagrado donde tú vives, que es tu hogar. ¿Cuánta gente vive en entornos tóxicos, con relaciones desagradables, con, bueno, pues, ¿no?, con unos alimentos procesados que nos alimentan? Se han perdido tantos valores que yo digo hay que volver a los básicos. Es urgente que vivamos despacio, que lo hagamos lento, que podamos, pues eso, vivir. Entonces, para mí es algo urgente y es algo como que me rechina mucho, ¿no? O sea, es como, madre mía, ¿qué está pasando?
con la gente, o sea, esto hay que cambiarlo ya. Y este libro Volver a vivir, bueno, es un poco, yo siempre tengo, y a la gente que está en mi escuela les hago escribir un cuaderno, ¿no? Que es como todas esas cosas que a ti te funcionan, todas esas tomas de conciencia, esas frases que tú has oído y que dices, esto me lo tengo que tatuar, bueno, no sé, un párrafo de un libro. Todas estas cosas, todas estas técnicas que a ti te van funcionando, yo las iba escribiendo en mi cuaderno, ¿no? Y entonces volver a vivir es un poco esa recopilación de todas las herramientas, ¿no? Se llama Manual de Espiritualidad para gente normal y corriente, porque es muy gráfico, es muy fácil, pero sí que es muy potente porque ahí tienes el meollo de todo esto de temas energéticos para que todos lo entendamos y sobre todo que nos demos cuenta que no es algo esotérico, que no es cosas de frikis, que no es algo oscuro, no, es física cuántica pura y dura. Y quien se lo quiera creer bien y quien no, pues acabará cayéndole una manzana en la cabeza y que se dé cuenta de que este mundo tiene unas leyes y que sí que más allá de las leyes de la física lineal, hay física cuántica que tiene sus leyes y que el universo se rige por ellas. También, perdona que me extienda un poco en esta pregunta, Volver a mí es un homenaje a mi niña interior y es una manera de conectar con todas las niñas interiores de todas las personas que me siguen y que van a leer este libro. Porque yo creo que si tú compras este libro, tienes una niña interior que quiso ser brujita y, y que cree en la magia y que creía en las hadas, en los gnomos y que ese trocito de nosotras sigue ahí, ¿no? Y que yo creo que es esa chispa de ilusión, ¿no? Creo que la vida se acaba cuando pierdes la ilusión, empiezas a morir, ¿no? Lentamente. Y esa chispa, ¿no? Recuperar a lo mejor lo tenemos muy escondido, pero sigue ahí, recuperar esa brujita, recuperar esa magia, recuperar y volver a devolverle la vida a esa parte de nosotras que quizás se nos ha olvidado, ¿no? Y es un homenaje a ella, a todas las dificultades que yo pasé en un momento dado de mi vida, en mi infancia, en mi adolescencia, y que hoy me han hecho ser quien soy y estar donde estoy, y a las que estoy tremendamente agradecida por lo fuertes que han sido. Jolín. Pues fíjate que escuchándote hablar, hay mucha gente que relaciona como la espiritualidad con Dios y o sea, que todo lo que tú nos estás hablando, que como que lo huye porque lo relaciona mucho con una religión. Y confírmanos tú o cuéntanos tú, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver y, a ver, yo creo que todos estos temas energéticos, o sea, es ciencia, o sea, se está descubriendo y cada día hacen nuevos descubrimientos en la cuántica que están respaldando todo lo que muchos entendidos y muchos maestros llevan diciendo durante miles de años, ¿no? Lo que pasa que, claro, que todo este tema antiguamente, ¿no? O hace unos años, y depende también del país, pues se ha encasillado, ¿no? Como en pues personas con turbantes o bueno, ¿no? Que hacían como cosas esotéricas o medio raras. Creo que o sea, para mí meditar, para mí la espiritualidad, la conciencia, es estar presente en el aquí y en el ahora, conectar con, como te había dicho antes, con tu esencia y con quien tú eres realmente. Y la manera en la que tú conectes y en la que tú estés presente no es importante. Hay gente que conectará con mis meditaciones guiadas, pero hay personas que conectarán rezando el rosario, hay personas que conectan repitiendo mantras con un mala, o sea, cada uno dentro de sus creencias, dentro de su cultura, dentro de, bueno, pues de su realidad y de sus circunstancias de vida, tiene que encontrar la manera que funcione. Y yo esto es algo que siempre digo, o sea, yo no tengo la verdad absoluta, ni el camino que yo he elegido es el correcto y el perfecto para mí. Pero a lo mejor para ti es pintando acuarela, creando música, haciendo deporte,
creando y cocinando. O sea, creo que cada uno conecta con su alma, con su esencia, con esa parte de el universo, fuente, Dios, el creador, como cada uno le quiera llamar, que hay en nosotros y poder conectar desde ahí y vivir desde ahí. Creo que esa es la verdadera espiritualidad, o al menos lo es para mí. Luego ya hay derivadas, ¿no? De más meternos en faena, como es pues las terapias de sanación cuántica que yo puedo hacer, o todos estos temas de energía con diferentes herramientas que podemos utilizar, como los aceites esenciales, los cristales, bueno, pues toda esta adornos, ¿no? O accesorios que hay alrededor de la espiritualidad y que cada uno puede elegir lo que más le guste, lo que más le resuene. En una época de tu vida utilizarás más unos, luego descubrirás otra herramienta que te servirá mucho más. O sea, esto es una evolución constante y consciente desde donde te funcionan las cosas en el momento vital en el que tú te encuentras. Donde tú te sientes bien, escoger donde tú te sientes, que es ahí, ¿no? Exacto. ¿Qué papel jugó tu casa en ese proceso de volver a vivir? Wow. Bueno, la casa en la que vivo ahora ha sido una casa que yo manifesté durante años. Es la casa de mis sueños, en la que vivo ahora. Y es el producto y es lo que resuena con mi energía de hoy, ¿no? Pero es mi templo, es donde yo me siento segura, ¿no? Tanto, estoy tan a gusto y estoy tan bien y es tan bonita y todo que no salgo nada. O sea, me estoy volviendo una niña porque prefiero quedarme cuidando mi huerto, estando en mi jardín, estar leyendo un libro, o sea, entonces me tengo a veces que forzar para salir y para relacionarme porque me vuelvo un poco autista. Pero, por ejemplo, mi casa anterior sí que fue una transición, ¿no? Fue una transición en la que la decoración fue cambiando con mi energía. A medida que yo iba estando más viva, de repente veía una cosa y digo, ¡ay, qué horror! Pero ¿y yo por qué he comprado esto? ¿No? Es como que de repente dices, uy, esta casa no es mía, ¿sabes? O sea, es como, al final muchas veces heredamos un mueble de un sitio, nos compramos uno porque está de oferta, porque tal, ¿no? Y de repente te ves en una casa con la que no te identificas para nada y que su energía no resuena contigo. Entonces, mi anterior casa fue una transición en eso, ¿no? En que yo iba evolucionando, yo cada vez iba siendo más yo, cada vez me permitía, pues, eh, eh, y me atrevía a poner cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, esto que ves aquí detrás es como mi altar, es una chimenea con todos, ¿no? O sea, este espacio es como, muestra mucho cómo soy yo. Y de hecho es mi anclaje para regular mi sistema nervioso central. Cuando yo miro hacia esa pared de ahí que tengo detrás, es como que, vale, vuelve a tu centro, María. O sea, vuelve, recuerda quién eres, recuerda esa niña, esa magia que tienes ahí dentro y vive desde ahí. Aunque al resto del planeta le parezcas una loca, me da igual, ¿no? O sea, he tenido que pasar un proceso de también de aceptarme y de confiar y de estar segura en mí y en quién soy yo, y por tanto todo eso lo refleja mi casa. Mucha gente que viene aquí dice, jo, es que es entrar en tu casa y se nota la energía. Porque fluye contigo. Sí, porque yo creo que las casas impregnan la energía de las personas que viven dentro, ¿no? Em, y entonces, bueno, pues aparte de hacer las limpiezas energéticas que hago y mantener, ¿no?, la energía de mi casa bien equilibrada, al final creo que si en esa casa hay vida, la vida desborda. O sea, esta casa de repente se llena de arcoíris. O sea, tiene arcoíris todo el rato por todas partes, ¿no? Y es muy mágico. Y de verdad que yo estoy convencida que, bueno, yo estoy convencida que las casas tienen vida propia, son entidades. La mía se llama Úrsula y yo hablo de mi casa y entonces es como, bueno, porque creo que tu casa te da seguridad, te puede dar dinero, te puede
proteger en momentos complicados como a muchos de nosotros nos protegió en la pandemia, ¿no? O sea, en ese momento, ¿cómo fue el tema de la protección de tu hogar, de tu casa? ¿No? Eso ahí fue muy heavy. Entonces, bueno, pues también tratar a tu casa como algo vivo, creo que también energéticamente es muy positivo. Y eso es algo que yo he ido aprendiendo y descubriendo a lo largo de mi camino también de crecimiento personal. Si tuvieras que elegir un fragmento, una página o una historia de tu libro que sientes que merece ser escuchada por más personas, ¿cuál sería y por qué? ¡Wow! ¡Qué difícil! Em, bueno, mira, el primer capítulo, la introducción, es un poco en la que cuento esta historia de la niña, ¿no? Porque mi madre tenía una casita en el campo, en el Valle del Tiétar. Y a mi madre era una loca del campo, de la naturaleza, bueno, era feliz, ¿no? Igual que yo en la naturaleza. Entonces yo crecí en esa casa y yo soy hija única. Entonces, en aquella época los padres nos dejaban libres, ¿no? A mí mi madre era súper pequeña y me pendía del sofá todo el día y yo digo, o sea, madre mía, qué narices tenía porque yo me iba al río, yo me iba en medio del bosque y me tiraba horas sola, pero a lo mejor y tranquilamente yo iba, venía y entonces yo recogía mis hierbas, recogía cristales, recogía bichos que me iba encontrando y entonces yo los metía en botes, ponía todas las hojas, hacía como estos herbolarios que hacíamos de pequeñas en el cole, ¿te acuerdas? Que Sí. aplastabas las hojas. Y era bruja, o sea, yo era bruja. Y entonces había un libro, que lo tengo ahí detrás, que se llama El Manual de la Bruja de Malcolm Bell, que igual muchas de vosotras lo habéis leído. Lo voy a coger porque creo que es importante. Es este libro que igual a muchas les suena, ¿vale? Bueno, entonces dentro de este libro había pócimas. Bueno, hay pócimas. Hay o sea, cómo tiene que tener una casa la bruja, qué plantas tiene que haber en el jardín de la bruja, ¿no? Entonces, para mí este libro yo lo llevaba siempre debajo del brazo, iba con él a todas partes porque yo iba y yo me imaginaba que la ruda era no sé qué y entonces yo la cogía, una planta que a lo mejor ni era ruda ni era nada probablemente, pero yo hacía ahí mis pócimas. Entonces, llegó un momento en la adolescencia que fue un poco duro para mí y eso se perdió, ¿vale? Entonces ahí es como cuando esa pequeña brujita empezó a apagarse, 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 hasta que yo cumplí 30 años. Entonces, bueno, ese proceso, que lo explico y que lo cuento, que es mi camino personal, creo que muchísimas mujeres se van a sentir identificadas, van a decir, jo, es que yo también he sentido lo mismo, yo también tengo esa parte de mí que a lo mejor está dormida y quiero despertarla. Entonces, yo creo que eso es lo que más destacaría, porque es lo más personal y lo más bonito para mí. A veces el miedo como que no nos deja, ¿no? Destapar o descubrir quién somos de verdad, ¿no? Claro. Y a veces por algún pasito como en el camino que decidió por lo que fuera que pararas y después vuelves a recuperar esa parte de ti. Sí. Desde tu mirada, ¿cómo se entrelaza el hogar con nuestro mundo interior? Bueno, para mí el hogar, como te he dicho antes, es nuestro templo, es sagrado. Es un lugar donde nuestro sistema nervioso central debería estar completamente regulados, donde nos tenemos que recargar, donde tenemos que descansar, donde nos nutrimos, donde amamos, donde nos relacionamos. O sea, creo que el hogar es como el corazón, ¿sabes? O sea, yo siempre hago un símil a- al corazón, ¿no? Y además que yo siempre digo, como veas la casa de una persona, así está amueblado su corazón, ¿sabes? Porque si hay un caos interno en ti, eso se refleja afuera. Entonces, para mí es como
el reflejo de tu corazón. Y para mí eso es sagrado. Para mí es el lugar donde cuido y donde nutro a mi familia, ¿no? Donde los alimento, donde les intento dar todo lo mejor que yo puedo de mí. Entonces, intento que en mi casa haya todo lo que yo creo que es importante para la nutrición de una persona, ¿no? Por ejemplo, para mí era vital tener un pequeñito espacio de tierra en el que poder descalzarme, en el poder tocar tierra, en el que poder plantar mis alimentos, no todos obviamente porque necesitaría mucho más, pero bueno, eso ya será mi próxima manifestación, pero sí que, bueno, pues es un espacio, me encantan los invernaderos, creo que, ¿sabes? Esos invernaderos así son mágicos y mi casa es todo cristal, entonces es como un invernadero, ¿sabes? O sea, entonces para mí es como, wow, es que es, pues eso, mi templo. Entonces, creo que es un trabajo energético que va en dos direcciones, ¿no? Tu casa te protege y te da esa seguridad para que tú puedas sanar tu corazón, pero a la vez tu corazón irradia esa energía que va a crear la energía de tu casa. Entonces, creo que fíjate lo importante que es para mí esto. De hecho, creo que hay un momento en que lo explicas de una manera que es como lo trabajamos en House Coaching, que llegó un momento en que tú encontraste la casa de tus sueños, ¿no? Y ahí ya no necesitaste cambiar nada, porque tu corazón ya estaba bien. Y entonces es como que muchas veces buscamos el cambio en nuestra casa porque no acaba de estar bien. Yo recientemente pues pasé por una etapa también fastidiada en mi vida y llega un momento que si estás con depresión o con ansiedad o con lo que sea, todas esas transiciones que tú pasas se ven reflejadas en tu casa, quieras o no, es inevitable. Y entonces me parece muy bonito que dijeras, me encontré a mí, encontré la casa de mis sueños y ahora ya no necesito cambiar nada. Es como que llegué a ese punto, ¿no? Sí, sí, porque yo creo que al final el exterior es un reflejo de tu interior. Y si tu alrededor o estás incómoda en tu casa, lo primero que tienes que hacer es buscar esa comodidad y esa seguridad en ti. Y luego tu casa lo va a reflejar, porque va a mutar contigo, ¿no? Y la energía va a cambiar. Es importante, o sea, para mí es clave. Sí, que es verdad que a veces pues, nuestra vida cambia por diferentes circunstancias y nuestra casa no, y siempre debería acompañarnos en ese cambio, ¿no? Ujú. ¿Qué señales puede darnos una casa cuando algo dentro de nosotras no esté alineado? Algo en concreto que tú digas, además de esto que estamos hablando, pues algo que definirías como esto es clave. Bueno, clave y llamativo cuando se te empiezan a romper cosas sin parar. Cuando se te empiezan a romper cosas, alto, echa un paso atrás y vamos a ver qué está pasando ahí, ¿vale? Porque yo hago, o sea, hay gente que me llama y me dice, oye María, es que se me están rompiendo las cañerías, se me está roto la lavadora, tal, y digo, espérate porque ahí hay un desequilibrio energético que lo tenemos que trabajar. Yo eso lo trabajo a través de la cuántica con el péndulo. Y entonces es muy curioso porque siempre pasa. Y luego también otra cosa no tan llamativa ni tan extrema es el desorden, ¿sabes? El desorden. El desorden indica una transición. Y esto yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando cambiamos de armario en las estaciones, ¿no? Que hay un día o dos que nuestra casa es un caos. Porque está con todo, lo sacas, lo metes, lo que vas a donar, lo que vas a tirar, lo que tal. O sea, hay un fin de semana en el que muchas de nosotros, nuestra casa es un caos, ¿no? Y esto es también el reflejo de estas transiciones internas que nosotros vivimos en la vida y que somos cíclicos, ¿no? Y que cuando hay un cambio de ciclo, es como, vale, esta ropa que yo me compré el año pasado me sigue funcionando, me resuena, me vale, estoy cómoda. Y esto ahí dices, bueno, pues la voy a tirar o la voy a dar porque ya no me funciona, ¿no? Y hay que dejar espacio para lo que sí que resuena conmigo ahora, ¿no? En esta época. Entonces creo que eso es
como un símil de la vida en el que si hay ese desorden y ese caos, es como, vale, estoy cambiando, estoy mutando, tengo que encontrar lo que sí que me funciona, lo que no. Y cuando procrastinamos en ese orden o en ese cuidado de la casa, es porque nos estamos abandonando a nosotras, porque nos estamos descuidando y tenemos que trabajar en nuestro amor propio, ¿no? Em, porque cuando tú te honras y te amas profundamente, quieres y mereces vivir en un espacio ordenado, bonito, equilibrado, con una energía bonita y que irradie. Entonces, para mí esto sería los signos así más indicativos de alarma. ¿Cómo ha evolucionado tu manera de habitar tu hogar desde que empezaste este camino? Pues mira, yo creo que desde que empecé, desde el principio, a querer estar en mi casa el menor tiempo posible, a no querer salir de mi casa y estar a gusto, ¿no? Ha cambiado todo, todo. Bueno, a ver, yo he vivido muchos años fuera, viví muchos años en Dubái y entonces allí tenía también una casa maravillosa que me mostró las posibilidades de una vida o un hogar diferente al que yo tenía, ¿no? Al que yo había conocido y probé, como dijésemos, otro tipo de energía, otro tipo de hogar, tuve la oportunidad de empezar una casa desde cero, porque yo mi casa de aquí de Madrid la dejé montada y yo me fui allí con mis niños y con mi marido y con varias maletas y entonces pude montar una casa desde cero, desde quien yo era en ese momento, ¿no? Entonces fue también un proceso muy bonito en el que yo me encontré, en el que yo vi lo que realmente me hacía falta, porque también yo soy muy acaparadora, ¿sabes? Comprar un montón de cosas y hubo un momento en el que empecé a desechar un montón de cosas y a darme cuenta de que no era necesario tener tantas cosas. Y esto fue también cuando yo me mudé a Dubái y tuve que empezar desde cero, claro, porque cuando empiezas desde cero tienes 2 cacerolas, 2 sartenes, 6 platos, 6 vasos, ¿no? Entonces te das cuenta de que podemos vivir con muchísimas menos cosas, sin acumular tanto, que la casa se ve mucho más limpia, que la energía fluye mucho más. Y entonces, bueno, pues ahí también hubo un clic bastante grande en la forma de tener mi casa. Aunque también te digo que yo soy muy rococó, que me encanta el estilo este inglés, ¿sabes? De flores, de peonías, de... Lo que pasa que tengo un marido que es súper minimalista, entonces tenemos que llegar ahí a un término medio en el que ni tú ni yo, pero bueno, ahí nos encontramos, ¿no? Es una parte bonita, ¿ves? Esa de tener en cuenta que nos tenemos que encontrar los dos, que normalmente estamos acostumbrados a que sea una parte de la pareja la que lleve las riendas y esa conexión entre los dos hace que el hogar sea todavía más Claro, bonito, ¿no? porque es su hogar también. Entonces, Exacto. él tiene que sentirse a gusto y es su templo también. Entonces, creo que eso es fundamental. Que es verdad que hay muchas parejas que no comparten el tema de la decoración, ¿no? Y uno, no, mi marido no se calla, porque yo por mí tendría todas las paredes forradas de toile de Jouy, de flores, porque soy así muy recargada. Pero claro, él tiene su punto de ni de coña. Claro, es que como acabas de decir, no es su templo también. Claro. Quiero que las personas que nos están escuchando en cada episodio puedan llevarse herramientas para aplicar hoy mismo. Por eso, si alguien nos está escuchando y siente que su casa le pesa, ¿por dónde podría empezar? Bueno, a ver, pues yo, bueno, primero, cuando su casa le pesa, es que tú te pesas, ¿vale? Vamos a continuar con el símil este del corazón. Imagínate que cuando tu casa te pesa es que tu corazón te pesa. Es que ahí hay algo que tienes que trabajar, hay algo que tienes que mirar, hay algo con lo que tú no estás bien y eso sería lo primero. Segunda fase, y es, coges un cubo, amoníaco, agua, amoníaco,
Le puedes poner un aceite esencial de árbol de té o de lavanda o el que más te guste y te pones a fregar todo el suelo de dentro hacia afuera. Y luego, palo santo, salvia, lo que te guste, ahí a casco porro y muchas flores, ¿no? Para mí, las flores, las plantas suben un montón la vibración de nuestro hogar. Aceites esenciales, poner difusores con aceites esenciales. Para mí eso sería como primer paso. Empezar a tirar todo lo viejo, todo lo que ya no te sirve y empezar a mirar a tu alrededor y que te identifiques con cada cosa que haya en tu casa, con cada cosa, o sea, con la sartén, con el cazo, con todo, o sea, no es que necesites tener una casa, una mansión ni una decoración elaborada, o sea, con lo más simple tú te tienes que identificar. Tú tienes que abrir tu armario y que no sepas qué ponerte por lo bonito que es todo. Que lo que nos pasa es todo lo contrario. Es que todo lo que tenemos en el armario no nos gusta porque ya no resuena con nosotros y entonces no sabemos qué poner porque no nos sentimos identificados. Bueno, pues empieza a tirar, a vender, ¿no? En estas aplicaciones que empiezas a vender y empiezas a comprarte cosas que sí que resuenen contigo y que cuando tú abras tu armario digas, ¡ah, qué bonito todo lo que hay aquí! O sea, ¿qué me voy a poner hoy? Y esto es un proceso, obviamente no vamos a tirar el armario entero y lo vas a tirar, pero es un proceso que lo tienes que ir haciendo poco a poco. Porque yo, por ejemplo, en esta aplicación de cosas de segunda mano, de repente voy descubriendo un típico vestido vintage de flores con el que yo sí que resueno, ¿no? Y que a lo mejor en una tienda no lo encuentro, ¿sabes? Y Sí, sí. entonces lo compro y es como un tesoro y lo recibo. Y ese proceso de creación, que también es muy estar en la energía femenina, que todo el tema del hogar es muy de energía femenina, ¿no? Es bonito, es muy bonito el construirte, el crearte y el permitirte decir, bueno, es que soy así y me pongo esto porque me da la gana ponérmelo, aunque no esté de moda, ¿no? O sea, yo hay veces que cuando, y es curioso, y seguro que os ha pasado, que cuando de repente os ponéis una cosa que realmente te gusta, que dices, guau, qué bien que me he comprado esto, que me favorece, cómo la gente irradias una energía magnética que la gente te mira. O sea, es como, wow, o sea, y todo el mundo te dice, pero ¿cómo estás de guapa hoy? Y es por eso, porque tú te sientes bien en tu vestido, ¿no? En tu ropa, en tu casa. Es fundamental que hagamos ese trabajo. Creo que nos dejas herramientas muy potentes hoy, ¿eh? Mm. ¿Podrías guiarnos o ponernos un pequeño ejercicio o ritual sencillo para reconectar con nuestro hogar? Mira, pues lo que te he dicho antes de ponerle nombre. Es una tontería, pero el, el tener una conversación o escribir una carta a tu hogar y presentarte, ¿no? Hay muchas veces que, bueno, pues que hemos comprado la casa y a lo mejor pues vivían antes otras personas, energéticamente la energía de las otras personas continúa estando en la casa se tiene que acoplar a la energía de la nueva familia o si es una casa nueva, tiene que aprender a tu energía, ¿no? Entonces, este ritual de limpieza energética, primero nada más llegar y luego de escribirle una carta, de comunicarte, de decir qué esperas de ella, ¿no? ¿Qué te gustaría? ¿Cómo te gustaría sentirte dentro de tu casa? Y luego también otra herramienta que yo utilizo un montón y que seguro que todas tus seguidoras también, porque si les gusta la decoración, es Pinterest, ¿no? Crear un tablero que se llame hogar. Y no que pongas las ideas de decoración que quieres aplicar, sino imágenes que te evoquen esa energía que tú quieres en tu hogar, ¿no? Yo lo utilizo un montón y hago tableros para miles de cosas. Y entonces uno es mi hogar, es qué energía quiero que haya en mi hogar. Aunque
la foto que pone en tu casa sea una casa en el campo en el sur de Francia y tu casa esté en un piso en Sevilla, me da igual. Es que esa energía tú la puedes recrear en tu casa, ¿sabes? Con algún adorno, con la forma de vivir, es que es energético esto. Entonces, cuando tú tienes claro la energía que tú quieres sentir y vivir en tu casa y en tu vida, tener ese recurso de tener tu tablero en Pinterest, que es muy visual, a mí me ayuda mucho, porque me ayuda también mucho a volver a mi centro. Es Entonces, como conectar perdona que te interrumpa, es como conectar con tu energía, ¿no? Sin exacto, tendencias, sin estilo, sin nada, solo buscar como lo que está dentro de ti, exacto, realmente. exacto, ¿no? O sea, es buscar inspiración o que te digan, wow, qué bonito. Y aparte, además, en estos tableros me encanta porque a lo mejor yo tengo un tablero que empecé hace 2 años y hay cosas en ese tablero que ya no. Entonces las quito, pongo otras nuevas. Entonces es como vivo, ¿sabes? Ese tablero va evolucionando conmigo y es súper bonito y a mí me relaja un montón. O sea, creo que en este mundo en el que las redes sociales es como, uf, yo estoy abrumada, ¿sabes? Como ahí todo el rato bombardeándote con tanta información. Yo justo aquí cuando hablo mi tablero es como, me gusta mirar las fotos, me gusta, ¿no? Eso a mí me ayuda un montón. Porque al final ese eres tú, ¿no? Sí, O eres mm, tú, o eres quien quieres ser y te conecta exacto, con un proceso muy interesante de vida, muy claro. real también. Claro, claro, conecta con tu yo del futuro. También tengo otro tablero que es mi yo del futuro, ¿sabes? O sea, yo soy una loca de los tableros. Entonces también pongo ahí cómo me gustaría estar dentro de 2 años, ¿no? Y bueno, y a veces se van mezclando muchas cosas. Mm. Eso también o sea, es muy bonito y está muy bien como para decir, pues todo lo que tengo que trabajar y todo lo que tengo que hacer para conseguir ese yo del futuro, Mm, ¿no? exacto. Antes de despedirnos, me gustaría que nos contaras cómo las personas que nos están escuchando pueden saber más de ti y de tu trabajo. Y, por favor, ¿dónde pueden encontrar tu libro? Bueno, pues yo es fácil porque todo lo mío es meditando con María. O sea, Instagram, YouTube, la página web es www.meditandoconmaria.com. Allí tienen todos los recursos que pueden hacer conmigo. El acceso, tengo una escuela de meditación y de crecimiento personal que nos llamamos la pandilla de las hierbas, porque, bueno, hablamos y aprendemos pues todas estas herramientas, meditamos, pero también resolvemos temas cotidianos y aplicamos estas herramientas cuánticas y energéticas a una vida real. Bueno, y luego tengo un montón de meditaciones gratuitas que pueden acceder. Hago mentorías 1 a 1 pues para trabajar temas en concreto que nos están bloqueando, que nos están limitando, ¿no? Pues esos momentos que dices, "Puf, eh, no me aguanto ni yo, ¿no? O sea, es como necesito que alguien me eche una mano quitándome esto. Bueno, pues también hay un montón de cosas. También tengo unos audios maravillosos que son sanaciones cuánticas grabadas. Es como si hiciesen una terapia conmigo. Son audios de casi 1 hora de duración en el que trabajamos diferentes cosas como la niña interior, la autoestima, el salto cuántico. O sea, tengo bastantes temas ahí y voy actualizando los audios. Bueno, y son muy potentes porque son audios cuánticos que son como meditaciones, pero a lo bestia, como yo las llamo, ¿sabes? Sí, está muy bien. Y mi libro lo pueden, que se me olvidaba, el libro lo pueden encontrar pues en todas las librerías, online, físicas, en España y luego está también en online, en Kindle para el resto del mundo y a Latinoamérica. Espero que llegue después del verano en físico. Qué bueno. Yo ya lo tengo por Amazon. Ya me contarás, porque también hay una parte de todos estos temas que hablábamos, ¿no? De cómo limpiar la energía de tu casa, de cómo equilibrarlo. Hay un capítulo que es específico para eso, así que te va a gustar mucho. Estoy segura, porque me voy enamoradísima de ti. Muchísimas gracias por abrirnos la puerta a tu mundo interior y por compartir con tanta honestidad cómo el lugar puede ser una vía de regreso a nosotras mismas.
Nos quedamos con tus palabras, tu experiencia y la invitación a escuchar nuestra casa como reflejo de lo que necesitamos soltar y abrazar. Pues muchísimas gracias. Me podría tirar contigo hablando varias horas más. Así que espero que me llames de vez en cuando porque me gustas mucho tú, me gusta mucho tu proyecto y me siento muy agradecida de poder participar de él. De verdad, muchas gracias. Y muchas gracias a ti que nos estás escuchando. Esto es Diseña desde tu interior y yo soy Anaí Currás. Nos encontramos el próximo día 9. Un bico.